Buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria en la que me acompañan los responsables de la que es ya la edición número 44 de las Semanas Sociales. Me acompaña don Jesús Avezuela, vinculado, responsable de la Fundación Pablo VI, que es a quien la Conferencia Episcopal Española encomienda la gestión de estas Semanas Sociales, y don Fernando, que trabaja en la Conferencia Episcopal, además de la Fundación Pablo VI, como director del secretariado de la Comisión Episcopal, que lleva todos los asuntos que podríamos decir que tienen que ver con la cuestión social. Estamos ante lo que es la fase final de la semana, porque podrían decir esta semana social si vamos a estar un fin de semana, ¿no? Pero en realidad la semana se ha venido ya desarrollando en diversas diócesis de España, también en la nuestra, con diversos encuentros que hemos mantenido a lo largo de los últimos meses. Entonces, esos diversos encuentros han ido componiendo, podríamos decir, los primeros días de la semana para llevar ahora a la fase final, conclusiva de esta semana, que supone en parte una puesta en común de lo trabajado en las diócesis. Diálogo, podríamos decir que es una palabra de moda, quizás por tener que recurrir a ella como un reclamo, como una necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo es una constante de la condición humana, que es logos y que quiere propiciar el encuentro de unos con otros a través del ejercicio de nuestra propia razón, ¿no? Una razón iluminada, una razón a la que los afectos también conmueven, como nos pasa en estos días, ¿no? Con toda la tragedia que está ocurriendo en Valencia y en otros lugares de España, y que una vez más, como no, al comenzar este encuentro, pues expresamos nuestra solidaridad con todas las personas, familias, diócesis, sociedad en general, afectadas por esta tragedia. Desde ahí también nos encontramos en un momento en el que los estudiosos de la vida social y política dicen, por citar a Moisés Naím, ahora que vivimos en una democracia 3P, ¿no? En una democracia de populismo, de polarización y de posverdad, ¿no? Ciertamente, el populismo, la polarización y la posverdad reclaman diálogo. El logos de la verdad y el día que haga capaz, que sea posible, el encuentro entre los enfrentados y un tipo de razones, de argumentos, de propuestas para el bien común que no solo se muevan por emociones, sino que cuenten con el diálogo que parte de la verdad acogida y de la permanente búsqueda de la verdad. Sin más, cedo la palabra a estos dos amigos, subrayo esta expresión, a estos dos amigos venidos desde Madrid para, además de presentarnos esta Semana Social, para estar dispuestos a pasar unas horas, unos días con nosotros, con el desarrollo de este encuentro del que ahora les vamos a dar razón. Buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero dar las gracias a Monseñor Luis Argüello por las palabras y sobre todo también por acogernos aquí en esta segunda fase, como bien ha expresado, de estas Semanas Sociales. Y quiero empezar también, en primer lugar, por un recuerdo, un ánimo muy fuerte a todos mis compatriotas. Yo personalmente soy valenciano, con lo cual todos mis compatriotas valencianos que lo están pasando francamente mal en estos días de esta desgracia y tragedia humana. Semanas Sociales, como todos ustedes bien conocen, es una institución de la Conferencia Episcopal Española, en concreto bajo el paraguas de la Comisión de Pastoral Social, y tiene una larga tradición, una tradición que viene sobre todo o parte sobre todo
de aquella encíclica de León XIII de finales del siglo XIX, Rerum Novarum, una de las encíclicas que se consideran piedras de la doctrina social de la Iglesia, a partir de la cual unos años más tarde, a principios del 20, se configuraron toda una serie de grupos donde iban a través de eso que tantas veces se denomina de cátedra ambulante de doctrina social de la Iglesia, a distintos lugares para tratar los problemas singulares, económicos, culturales, sociales, políticos incluso, que tenían en cada sitio. Tras una larga experiencia de semanas sociales y muchos años trabajando con esta metodología, hace ya un tiempo consideramos, desde la conferencia episcopal sobre todo, se consideró que quizás todo lo que era la globalización nos estaba generando la dificultad de no encontrar singularidades o problemas singulares en un sitio que fueran distintos de otro, porque sobre todo en el ámbito nacional, pues muchas veces los problemas que teníamos en Cataluña pues eran muy parecidos a los que teníamos en Andalucía o los que tenemos en Galicia. Entonces se optó por cambiar de metodología en cuanto a lo que son semanas sociales en esta, como se ha indicado por Monseñor Luis Argüello, en esta doble fase, la denominada fase diocesana y luego la fase del encuentro nacional. En una primera fase diocesana lo que se hace es que la Junta Nacional de Semanas Sociales elabora un documento, elabora una guía de trabajo sobre un determinado tema. En este caso, como muy bien se ha expuesto en la introducción, el título de esa guía de trabajo es El diálogo camino de la Iglesia. Y este es un documento pues, que contiene unas referencias, que contiene unas reseñas iniciales, en este caso pues, sobre en qué momento nos encontramos. En ese momento se citaba antes a Moisés Naim, de polarización, de fragmentación social, de fragmentación política, fragmentación económica, y luego qué condiciones o qué criterios de ese buen diálogo son necesarios para, en definitiva, poder limar y poder facilitar ese encuentro del que también se ha hablado. Esa guía de trabajo es la que se ha trasladado a las diócesis y, en concreto, como luego explicará el secretario de la Junta Nacional de Semanas Sociales, han sido 21 diócesis las que han trabajado con este documento y 5 instituciones de Iglesia. Y en una segunda fase, que es la que tendremos aquí los días 8 y 9 de noviembre, las distintas diócesis y las instituciones, sus representantes, lo que vendrán es a hacer una puesta en común de esas conclusiones. Y tendremos, por tanto, dos tipos de encuentros. Los encuentros de trabajo más internos, si me permiten la expresión, que serán con las diócesis y con las instituciones, donde se hará, como les digo, esa puesta en común de las conclusiones, y luego una serie de actos de puesta de largo más públicos, y en concreto la tarde del viernes, con una conferencia del profesor Massimo Borghesi, el profesor italiano Massimo Borghesi, sobre globalización, polarización, diálogo, y por otro lado también como acto público el sábado por la tarde, en una mesa redonda moderada por José Beltrán, el director de la publicación Vida Nueva, y en la que estará integrado un sociólogo, Fernando Vidal, un periodista, Antonio San José, y un político, una política en este caso, Ana Oramas. Ese es el acto público cuya mesa lleva por título El valor del diálogo. Esto es, resumidamente, lo que hemos considerado como cierre de este encuentro nacional de Semanas Sociales. Y yo, por mi parte, luego, si queréis cualquier pregunta o cualquier aclaración sobre este tema, le dejo la palabra ya al secretario de la Junta Nacional. Buenos días, me uno al presidente y a Monseñor Luis en el sentimiento de cercanía hacia las víctimas y hacia las familias en Valencia. Y en Castilla-La Mancha, que también ha habido también. Fernando es de esa tierra. Bien, como ha dicho el presidente, nosotros iniciamos en el año 21, la pasada Semana Social que se celebró en Sevilla, un nuevo modo de abordar las semanas sociales, también desde el punto de vista de que fuera un impulsor en las diócesis de un debate, de un estudio
de lo que son temas centrales en la doctrina social de la Iglesia. En aquel momento se estudió la regeneración de la vida pública, que por cierto tuvo una ponencia Monseñor Luis, y en este momento nos vamos a centrar más en el diálogo, en un clima de confrontación, un clima muchas veces ciertamente polémico. ¿Qué es lo que aporta todo ese proceso y cómo ha llegado hasta este momento? Pues esas 21 diócesis han tenido sus reuniones diocesanas, 1, 2, 3 sesiones, depende del volumen de trabajo respecto al documento de trabajo, y la configuración de esos grupos es distinta según las diócesis, pero no cabe duda que tiene una característica común, y es una apertura a la sociedad, a aquellos que están comprometidos en la vida pública y que a través de su compromiso cristiano en esa vida pública pues están en la universidad, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles y también en los movimientos, asociaciones e instituciones eclesiales que trabajan más volcados hacia esa vida pública. Y por eso digo, es distinta en la configuración de las diócesis, pero en todas ellas ha habido esta apertura a lo que significa el compromiso en la vida pública. ¿Cuál es el objetivo de estas semanas sociales? Pues sobre todo generar una cultura del encuentro. El documento de fondo de nuestro trabajo ha sido la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y en todos los contenidos que tiene este documento de trabajo permea rápidamente lo que es esa cultura del encuentro y en la búsqueda de una amistad social, que es la que propone el Papa Francisco en este contexto de la sociedad actual. Y no cabe duda que también este tipo de reuniones tiene un significado sinodal. Ahora que acaba de llegar de Roma, don Luis, pues esto yo creo que es un aspecto a subrayar, porque ha habido los dos, hemos estado en algunas semanas sociales diocesanas, y este aspecto y significado sinodal pues ha sido también relevante. Al final, nosotros no queremos quedarnos en el diagnóstico, aunque también lo tendremos en cuenta en una primera fase de trabajo de la sesión del viernes, sino que buscamos un discernimiento sobre este diagnóstico, discernimiento que nos aporta la doctrina social, y buscamos una propuesta, presentar propuestas para esa cultura del encuentro en los diversos ámbitos que están centrando en nuestra sociedad: el ámbito educativo, el ámbito cultural, el ámbito político, el diálogo social. Estos serán ámbitos y aspectos que estarán presentes en los debates del viernes y del sábado. Y bueno, pues prácticamente este es, en síntesis, el conjunto de nuestro trabajo hasta aquí, y que va a culminar con este encuentro que hay bastante expectativa, muy interesante, porque las 55 personas que se van a reunir aquí, que vienen de todas las diócesis participantes, son personas que tienen digamos, una capacidad de análisis y de discernimiento importante. Bueno, que a la vista de cómo está el mundo, hablan de globalización, de falta de singularidad, ¿no cree que está herido de muerte el diálogo como una vía de exploración hacia el acercamiento, el encuentro a través de ese camino al que se ha referido usted? No sé, le voy a poner un ejemplo a pie de tierra o a pie de barco, que es lo que ha ocurrido en Valencia, es decir, han pasado X días y el debate, más que la duda, es a ver quién tiene la culpa sobre el diálogo. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que el diálogo no está muerto, ni muchísimo menos, todo lo contrario, el diálogo es más necesario que nunca.
Lo que ha ocurrido en Valencia, las imágenes que veíamos el otro día cuando llegaron nuestros representantes políticos o el jefe del Estado, el rey, no creo que sea un tema que tenga que ver con la situación de polarización, sino que en ese momento lo que habría era un grito de desesperanza y un grito de absoluta desesperación de los valencianos que en ese momento pues no tenían comida o no tenían casa o habían perdido todo o habían perdido a sus seres queridos. Lamentablemente, eso no quita que es verdad que estamos en un momento de fragmentación, como el propio documento, como la guía de documento de trabajo reconoce, pero las condiciones y los buenos criterios del diálogo son más necesarios que nunca. Es verdad que no vale simplemente el diálogo hablar por hablar. Se tienen que dar, como creo que el documento, esta guía de trabajo que hemos elaborado, recoge una serie de condiciones. Y esas condiciones son fundamentalmente, en primer lugar, y sobre todo, la búsqueda de la verdad. El diálogo tiene que tender a la búsqueda de la verdad. Y para buscar la verdad, en ese diálogo, los interlocutores tienen que ser interlocutores que tengan la capacidad de escucha, que tengan confianza en el otro interlocutor, que sean interlocutores, además, que, en fin, conozcan de la materia de la que están hablando. No vale solo analizarlo por opinar, porque entonces es cierto que el diálogo puede servir de poco, como intuyo que plantea en la pregunta. No, el diálogo es válido, pero siempre y cuando, evidentemente, se den todo ese tipo de condiciones a las que me refería. Por tanto, creo que es necesario, incluso diría más necesario que nunca. Un par de experiencias, ¿no? Fernando ha hecho mención a mi estancia en el sínodo de los obispos de la Iglesia Católica. Ha sido una experiencia durante un mes de un ejercicio de diálogo con personas que, eso sí, católicos. También había una amplia representación de iglesias cristianas no católicas. Hemos ejercido, ¿no?, de escucha y de diálogo, estando presentes personas de Ucrania y de Rusia, personas con una determinada visión de lo que está pasando en Oriente Medio y otra desde el punto de vista político y de la guerra, pero en un ejercicio de escucha, claro, desde un punto de encuentro, que es nuestra propia condición cristiana. Nosotros salimos de una época, que es el tiempo moderno, que ha articulado la forma del corazón y la forma de la cabeza en la llamada dialéctica de los contrarios, que ha tenido su aspecto incluso valioso a la hora de la superación de asuntos, ¿no? Pero hoy la dialéctica de los contrarios es utilizada como un instrumento para la consecución o la permanencia en el poder. Solo se puede superar la dialéctica de los contrarios si se descubre un tercero. Un tercero. Los polos enfrentados dejan de enfrentarse si aparece un tercero. Quizás lo que estamos viviendo en España en estos días pueda ser el tercero. El sufrimiento, la llamada potente al bien común, como ocurre entre los padres. Un padre y una madre a veces pelean, pero se miran al tercero, que es el hijo. Puede existir la posibilidad de que la pelea se haga reconciliación. A veces no ocurre, pero puede ocurrir, porque hay un tercero. Esta es, digamos, el desafío, encontrar el tercero, que en realidad es el primero. Es el punto de encuentro desde el cual se pueden abordar las diferencias. Bien común. Sí, eso es.